Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, empezamos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las grandes reflexiones políticas que nos ha dejado el 2021, porque este año ha sido un año muy intenso, un año donde la primera mitad del año literalmente estuvimos en una encrucijada y en muchas politización, o sea, hubo mucho debate, hubo muchísima polarización y eso se instaló y ya es parte del día a día, o sea que si en algo veíamos mucho a Estados Unidos con su sistema de polarizaciones por la era Trump, pues lo hemos logrado, hemos imitado exactamente lo peor de los gringos y ya estamos con un sistema más que polarizado. Eso quiere decir de que simplemente ahora o eres Castillo lover o eres un Castillo hater y casi no hay punto intermedio, ¿no? Porque estás a favor o en contra. Entonces todo eso se ve en blanco y negro, ¿no? No hay posiciones para hacer política realmente ahora, ¿no? Eso es algo triste, lamentable. Y vamos a ver qué grandes lecciones nos ha dejado el 2021 en política, que no son muchas en realidad, pero sí son muy valiosas. Y si queremos empezar bien el 2022, es bueno reflexionar sobre lo bueno, lo malo, lo feo y las cagadas que nos ha dejado el 2021 en política. Así que, sin más que agregar, empezamos. La primera gran lección que nos tiene que dejar esta campaña electoral que hemos vivido es que terruquear no sirve de nada, literalmente hablando, ¿no? O sea, se la han pasado terruqueando a una candidata que era de una izquierda, se podría decir, viéndolo ahora, se podría decir más o menos light, pero se la pasaron terruqueando de tal manera que al final lo único que hicieron fue que el verdadero candidato, se podría decir más radical, entre comillas, creciera como la espuma sin que nadie se diera cuenta. En realidad, bueno, en las encuestas salía casi al final. Y lo único que hicieron fue una vacuna contra esto del terruqueo, ¿no? O sea, han terruqueado tanto a la gente, han terruqueado tanto a adversarios políticos, de que simplemente la gente ya se tragó el cuento y cuando ya Castillo literalmente y Cerrón y compañía, pues sí tienen sus cosillas, obviamente no son santos tampoco, pero tampoco son senderistas, ¿no? Ya como que los empiezan a terruquear, como la gente decía, "Mua, otra vez con la misma vaina, Flor, no te creo", y estaban en esas, ¿no? Entonces, esa es la primera gran lección, ¿no? No sirve nada terruquear. Entonces, amigos de derecha, por favor, aprendan bien, no sirve nada terruquear, la gente está demandando cambios, el contexto de la COVID y la pandemia y todas las restricciones y la contracción económica que se vivió y el tema de las medicinas y las clínicas y el oxígeno, todo eso, obviamente, si un huevón venía y te decía no más pobres en un país de ricos o salud gratis, obviamente ese discurso iba a ser atractivo, pues mano, dos dedos de frente, o sea, es algo básico, ¿no? Entonces, como que de nada te sirve decir que haces terrorista o que es senderismo y todas esas cosas. Aparte, ten en cuenta, un culo de gente, o sea, literalmente un culo de gente, son millennials tardíos o centennials, o sea, gente que nació ya cuando el terrorismo ni existía. Entonces, esa gente literalmente no sabe nada. Y no sabe nada, ¿por qué? Porque en el colegio no le enseñan. ¿Y por qué no le enseñan en el colegio? Porque, ¿cómo vas a hablar de terrorismo y esas cosas, no? Recién ahora se hacen los locos y se han dado cuenta de la cagada que han hecho durante tanto tiempo que todo el mundo le está diciendo, oh hermano, deberíamos enseñar esto cosas en las escuelas. No, 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 nada que ver. Aquí no pasó nada, terrorismo ya fue todo. Entonces, te das cuenta, ¿no? Círculo vicioso y al final, ¿qué obtienes? Que un montón de chivolada. La chivolada urbana no tanto, porque la chivolada urbana recuerdo que se fue con De Soto bastante, ¿no? El tema urbano no tanto, pero, o sea, un montón de gente joven esté vacunada contra el tema del terruqueo, ¿no? O que simplemente no sepa nada, pues no lo saben asociar muy bien. Entonces es como que naca la pirinaca, entonces no sirve nada eso, ¿no? Número uno. La lección número dos es que el cambio de constitución es más difícil de lo que uno se podía imaginar en realidad, ¿no es cierto? Uno pensaba que era fácil, que iba a ser. De hecho, yo el año pasado, cuando empecé el podcast, si lo leen ahí decía, no, el momento constituyente, estamos en un momento constituyente. Y pues hay que admitir que uno que se equivoca, pues obviamente, ¿no? Y me equivoqué. Varios de la izquierda se equivocaron, un montón de gente que pensaba que iba a haber un cambio de constitución se equivocaron. Y la vaina más difícil de lo que realmente parece, ¿no? O sea, literalmente, como dijo la premier Mirta Vázquez, se tiene que construir el momento constituyente que está ahí, ¿no? Que había un germen inicial a finales del año pasado, ¿no? Pero, o sea, a finales del 20, mejor dicho, porque ya estamos 22. Pero no, al final naca la pirinaca, entonces eso de cambiar la constitución no es algo tan fácil de la noche a la mañana y nada por decirlo, ¿no? La otra gran lección que nos deja el 2021 es que literalmente Perú es un caso único en la región, un caso raro se podría decir, y que no somos ni Cuba, ni Venezuela, ni
Bolivia y que estamos más bien cerca a México, ¿no? Más que nada hablo por Peter Castell, por Pedro Castillo, por el señor presidente de la República. O sea, ese man literalmente anda tan perdido como AMLO en México. Y o sea, se parece mucho a él, ¿no? De hecho, prometió deshacerse del avión presidencial, igual que Alan. No lo hizo, no lo ha hecho todavía, tampoco lo va a hacer. Entonces nos falta nomás que diga que lo va a rifar, igual que AMLO. Entonces, el pata es folclórico, pues obviamente hay que decirlo bonito, ¿no? O sea, el tipo mete la pata cada rato, comete muchos errores, comete muchos bloopers en su forma de actuar, ¿no es cierto? No tanto en temas de gestión, porque los temas de gestión sí se los ha dejado, en la gran mayoría de los casos, a personas técnicas, ¿no? Que por lo menos saben algo del tema. Y digo en la gran mayoría de los casos porque también hay ministerios como educación o transporte, esas cosas, donde como él tiene particular interés y no mete tanto a gestores técnicos, sino a gestores políticos, alguien que responda a su agenda. El tema de la formalización del sindicato de maestros que él lideró en su época, o el tema de los colectiveros, ¿no? Que los acaba de formalizar hace poco. Entonces, ya son temas que responden más a sus agendas, ¿no? De él, el cómo él ve el tema de cómo el Estado debería acercarse al ciudadano, ¿no? Uno puede estar a favor o en contra, pero es la forma que él tiene de hacer política y obviamente por eso en esos ministerios se podría decir claves, entre comillas, para su gestión. No se los da a un personal técnico, sino a un personal, se puede decir, más político. Obviamente eso repercute también en el tema de la educación y en el tema de regreso a clases, esas cosas, ¿no? Entonces, como decía, Peter Castell es más cerca a AMLO en esos temas, en temas de que es muy folclórico, de que comete muchos bloopers, de que a veces parece que no sabe dónde está parado, de que va a meter más de una metida de pata cuando se vaya a gira, igual que AMLO. Y en pocas palabras, pero al final de cuentas, tanto él como, o sea, Peter Castell como AMLO, o sea, ¿se podría considerar de izquierda? Sí. ¿Es una izquierda populista también? ¿Que tienen cada uno una forma particular de comunicarse? Sí. De hecho, AMLO es mucho más comunicativo que Peter Castell. Pero al final los dos, o sea, se venden como una izquierda más o menos radical, pero en el fondo no están cambiando el sistema. Entonces, amigos de derecha, no se volteen tanto, porque no había habido grandes cambios. De hecho, el, ¿cómo podría decirlo? De hecho, el infierno comunista o el tema de que la economía del Perú se iba a ir al diablo, de que el sol se iba a depreciar un montón, de que todos los impresionistas se iban a largar del país, de que todo el mundo iba a fugar, de que nos íbamos a volver una Venezuela, de que tendrías que aprender a cocinar para que te vayas a Ecuador o Chile. Pues nada de eso ha pasado, amigo. O sea, de hecho, la economía peruana es de las que más ha crecido este año. O sea, el año pasado, en el 2021, es de las que más va a crecer en el 2022. Y ahí ya no estás hablando de un efecto rebote. Los temas macroeconómicos se siguen manteniendo. Julio Velarde sigue siendo presidente del BCR. La estabilidad macroeconómica se sigue manteniendo. El equilibrio fiscal también se mantiene. Entonces, o sea, si bien había una expansión del gasto, también se está viendo el tema tributario para que haya un aumento de la recaudación, ¿no? O sea, de que el que más tenga, más pague, que es el sistema más o menos peruano. El sistema peruano es bastante progresivo. Y bueno, esas son ya otras cosas discutibles, pero lo que sí pues, se puede ver es que obviamente el infierno comunista que muchos vendieron no sirve. Y a eso iba el punto número uno, ¿no? El terruqueo no sirve. Mano, de verdad. Y esto es un como que consejo a toda la gente de derecha, ¿no? O sea, vean lo que ha pasado en Chile, ¿no? Vean la estrategia que siguió la derecha chilena frente a las protestas, frente al referéndum y ahora frente a las elecciones presidenciales y van a entender por qué en la constituyente los bloques de izquierda o los bloques progresistas o como quieran llamarlo ganaron mucho, por qué la precandidatura la ganó Boric y por qué Boric ganó al final la presidencia con más del 50%, o sea, la ganó por bastante diferencia, más de 12, 14 puntos si no me equivoco, de diferencia contra Kast. Que Kast, si bien no era el candidato favorito, era como una especie de Keiko, pero peor, ¿no? Obviamente. Kast agrupó al final a todo el bloque de derecha y no pudieron. Lecciones de aprender de Chile hay varias y una de las principales es meter miedo no sirve, meter bala tampoco sirve y lo más importante es que cuando la gente, cuando la ciudadanía, cuando el pueblo, como quieran llamarlo, demanda cambios, hay que escuchar, no hay que ir con la cantaleta de ahora no es el momento, hay cosas más importantes, no sé, estamos en pandemia, ahora no, más adelante,
Porque los chilenos han tenido así un culo de tiempo y al final les chupó todo un huevo y armaron lo que armaron ahora. Y bien por ellos. ¿Mañas? Están cambiando de constitución, han elegido un nuevo presidente, un presidente de izquierdas, bien de izquierdas. Entonces, eso no se ve desde la época de Allende. Y vamos a ver cómo va, ¿no? El proceso chileno. Yo le tengo fe bastante al proceso chileno, ¿no? Pero es una presión personal. Pero veamos cómo va, obviamente, porque tampoco es que Boric sea El Salvador, ¿no? Y vamos a ver cómo van las cosas. No la tiene fácil tampoco, pero veamos cómo le va. Pero lecciones importantes desde la derecha, que la derecha peruana debería aprender de la derecha chilena es eso, no cerrarse, ¿no? O sea, de hecho, cuando empezó la campaña me gustó un planteamiento de Soto. Yo no comparto nada de Soto, pero ahí lo vi y dije, wow, qué inteligente este man. Él dijo, ¿no? Sé que la constitución no es perfecta y hay que hacer algunos cambios, ¿no? Hay que actualizarla. Con eso quitas bastante argumento a la gente que te pide un cambio radical de constitución, un cambio total de la constitución, ¿no? Porque si tú dices, no hay que cambiarla, entonces la otra opción es cambiarla, ¿entiendes? Y al final el tiro te puede salir por la culata. Entonces es como que atento a esos amigos de derecha, porque de verdad tú no sabes qué es lo que puede salir después. O sea, sé que abrir esto de la convocatoria de una asamblea constituyente, que dicho sea de paso, en este podcast siempre se han dado cuenta que yo soy un ferviente admirador y un ferviente defensor de un cambio de constitución vía asamblea constituyente, pero también sé que eso es abrir una caja de Pandora porque no sabes qué michi va a pasar, ¿no? Pero es un riesgo que decido asumir voluntariamente. Y sé que, bueno, esa no es una idea popular, pero vamos a ver, ¿no? En el Congreso peruano, por ejemplo, ha aprobado un disparate de proyecto de ley que dice de que ningún referéndum para cambiar la constitución se puede convocar sin aprobación previa del Parlamento, ¿no? Entonces, eso obviamente es un zafarrancho, es una porquería. Lo más probable es que el Tribunal Constitucional se lo tumbe, pero hasta que no pase eso, la posibilidad de convocatoria directa a una asamblea, o un referéndum para una asamblea constituyente vía recolección de firmas, que ya era algo contemplado en la ley de referéndum, algo contemplado en una sentencia del Tribunal Constitucional, una sentencia antigua, dicho sea de paso, y que ya tiene casi 20 años, creo que este año va a cumplir 20 años de esa sentencia, y es algo importante a tener en cuenta, porque amigos de derecha están cometiendo exactamente los mismos errores que cometió la derecha chilena, y bueno, si yo fuera ustedes, estaría bien atento a eso, porque obviamente una vez puede ser un error, pero dos veces ya es ser necio, ¿no? Entonces, bueno, ya es cosa de ustedes, obviamente. A la gente de la otra orilla nos la deja más fácil, pero veamos. Otra gran lección que nos deja el 2021 es el tema de los mitos de mercado. Bueno, esto ya se viene desde el 20, pero el 2021 también nos ha confirmado los grandes mitos del mercado y de que las entidades reguladoras sí existen, ¿no? O sea, por ejemplo, Indecopi nos ha dado gratas sorpresas en este último periodo del año, cuando han puesto a Palacín de presidente en Indecopi. Tengo que admitir que yo no le tenía nada de fe, pero ahora Indecopy está súper on fire, o sea, realmente está cumpliendo su rol fiscalizador. Y hay que admitirlo, ¿no? O sea, mucha gente no le tenía fe a Palacín porque decían, no, este huevo es hijo, obviamente, de un abogado conocido, pero la clásica, ¿no? Es el hijo de... Y el man también tenía sus pergaminos, pero no muchos lo conocíamos. Y ahora que se ha visto ya en acción es como que, oh, man, la estás haciendo bien. Y uno tiene que admitir también cuando se equivoca, ¿no? Uno al inicio tal vez no le tenía fe, pero visto lo visto, es como que sí, está haciendo las cosas bien. Entonces, obviamente no hay que juzgar esas cosas, ¿no? Algo importante también, amiguis, que hay que tener en cuenta, es el tema de los ministros, ¿no? O sea, si bien es cierto que los ministros son cargos políticos y que no es necesario que tenga una gran formación técnica para asumir un ministerio, porque al final es un tema de hacer política y para hacer política literalmente puedes ser un analfabeto, pero puedes tener mucho olfato político, ¿no? Puedes tener mucha experiencia política. Y bueno, puedes hacer política, ¿no? O sea, está garantizado de que puedas tener a participación activa en la vida política nacional. Pero también no vas a poner a cualquier huevón, pues. O sea, ya este gobierno no se ha acostumbrado a poner gente folclórica, por decirlo menos, ¿no? En algunos ministerios claves, como el interior, como en educación, en relaciones exteriores al inicio, ¿no? O sea, gente se podría decir que obviamente iba con ánimos de provocar. De hecho, esto se vio al inicio también, cuando el gobierno empieza a super a chori, con Guido Bellido y toda esta gente, ¿no? Y eso también es otra opción, o sea, tanto la derecha se pone super a chori con Avanza País, Chirino, Cabero, todo eso de Sarta, bueno, toda esa gente. Y también la izquierda se pone super a chori, ¿no? Tienes a Guido Bellido, tienes a Cerrón, tienes a toda esta gentita, los cerronistas. Y o sea, son extremos
que se retroalimentan mutuamente, ¿no? Y al final eso se vio, por ejemplo, con el tema de la moción de vacancia contra la presidenta del Congreso, con María del Carmen Alba, y al final, ¿qué pasó? ¿No? El bloque serronista obviamente vota en contra de esa moción de vacancia, ¿no? Esa moción de censura que diga, perdón, de la presidenta del Congreso, ¿no? Entonces al final juegan a lo mismo, ¿no? O sea, son intereses particulares, ¿no? Esto es algo muy interesante que vi un curso de derecho parlamentario que llevé hace poco, y justamente estaban hablando de las facciones, ¿no? De cómo los padres fundadores de los Estados Unidos hablaban, ¿no? De qué sistema debería haber, y hablaban justamente del tema de facciones y o partidos, ¿no? El tema de que si no había una representación adecuada, las facciones eran las que iban a dominar y no iban a imponer la voluntad de la mayoría, sino la voluntad de cada facción. Y eso es lo que se ha vivido actualmente en el Congreso, ¿no? Esos son textos atribuidos generalmente a Madison. Pero, o sea, es súper importante reflexionar sobre esto porque obviamente el Congreso, ya bien, lo elige la mayoría con el sistema que tenemos, el sistema proporcional, obviamente. Hay congresistas que entran con poquísimos votos, pero es porque el partido, la suma de ese partido sacó un cierto número, entonces le correspondían tantos escaños y se van repartiendo proporcionalmente. Al final tienes congresistas con muy baja votación, tiene gente con altísimas votaciones, pero como sus partidos o no llegan a lo adecuado o no pasan la valla, entonces hay gente que simplemente se queda afuera, ¿no? Entonces yo sí soy de la idea de los distritos uninominales, ¿no? También eso también sería algo curioso, ¿no? De ver. Pero, o sea, creo que deberíamos hacer la apuesta a algún sistema, ¿no? Más o menos mixto, tener una proporción de que sea proporcional y otro que sea uninominal, ¿no es cierto? De elección directa, deberían haber cuotas, ¿no? Pero eso también va por la creación de distritos electorales, que es algo que en Perú no existe. Obviamente, ¿no? Los distritos electorales son regiones, entonces al final Lima Metropolitana, por ejemplo, tienes a San Juan de Lurigancho dentro de Lima Metropolitana y por eso tienes a Cabero, a Tudela, ¿no? Que representan San Isidro, pero ¿qué congresista representa a San Juan de Lurigancho, por ejemplo? No lo sé, ¿no? Pero en San Isidro tienes varios congresistas. Y proporcionalmente hablando, San Isidro, puta, no es ni la décima parte de la población de San Juan de Lurigancho. Pero ellos tienen más congresistas que San Juan de Lurigancho. Entonces, son temas a tener en cuenta, obviamente. Son temas a tener en cuenta. Es cosas que hay que tener en consideración. Son parte de las grandes cagadas del 2021, el sistema electoral. Y yo también soy partidario de que las elecciones a congresistas deberían darse para la segunda vuelta, deberían ser después de las presidenciales, porque es algo muy importante a tener en cuenta y podría dar un tema de pesos y contrapesos, o deberían haber elecciones de mitad de periodo. Pero por eso os digo, las grandes cagadas que es el tema del sistema electoral. ¿No es cierto? El tema de la partición, de la repartición, mejor dicho, de los votos, de los distritos electorales, no tanto la seguridad del sistema electoral. Y dicho sea de paso, la seguridad del sistema electoral peruano es uno de los mejores del mundo, tiene 3 filtros. Muy difícil de que se cometa un fraude, muy difícil. Y esto se ha visto a prueba en estas elecciones, justamente cuando hubo todo el tema del fraude, de cosas que nunca se habían visto en la historia de la República, por lo menos reciente, ¿no? De que ejércitos y abogados literalmente fueran a impugnar votos, así, no impugnarlos, a anular votos, ¿no? Con los pedidos de nulidades, todo esto, eso iba directamente en contra de plasmar la voluntad popular, ¿no? Y fue parte del fenómeno, ¿no? Que, bueno, se vive globalmente, ¿no? El tema de las fake news y todas estas cosas, ¿no? El tema, como decía, esto de la polarización política, ¿no? Que nos ha dejado bastante el 2021, que es de las cosas malas, ¿no? Las cosas que también los amigos de derecha deberían aprender. No la caguen, como lo hicieron en Chile, los amigos de la derecha chilena, aprendan, porque se puede decir que todavía están a tiempo de ustedes salvar sus cosas, ¿no? Si no, después viene alguien más radical y ¡fum! Olvídate, mano. Tienes suerte que Castillo no sea Antauro, ¿no? Pero bueno, y también ya con los temas o sea, de ciertos representantes de la derecha, ¿no? O sea, tienes a López Aliaga, tienes a Chirinos, tienes a Cabero, ¿no? Por ejemplo, yo siempre recuerdo una anécdota de Cabero que una vez vi. Es una anécdota, lo peor de todo, ¿no? Parece chiste, pero, o sea, ya bueno. La cosa es que una vez vi a Cabero subiendo un TikTok diciendo que le gustan las corbatas, todo esto, y también dijo de que estudió Derecho en la Católica y sobrevivió al adoctrinamiento caviar, ¿no? Y no se volvió caviar en eso. Mano, al igual que tú, yo también estudié Derecho en la Católica. Y es más fácil que te vuelvas un fan de la idea que te vuelvas un caviar, ¿no es cierto? Que tengas profesores caviares. O sea, piensa un poco, mano. ¿Quiénes enseñan derecho civil, contratos, obligaciones, derechos reales, contratos 1 y 2? O sea, la mayoría de la currícula de Derecho Civil lo dan profesores de AED.
ni hablar de competencia, propiedad intelectual, todo lo que sea bancario, mercantil, o sea, mano, regulación, por ejemplo, ¿no? De servicios públicos, arbitraje. O sea, mano, es más fácil que salgas un AED Boy a que salgas un caviar, mano. Te lo digo porque yo he estudiado en la misma facultad que tú. Entonces, gran mayoría de mis profesores de ley civil fueron profesores que habían hecho máster en Yale. Fueron profesores que me enseñaron más temas más ligados a la ED, ¿no? Yo agradezco eso bastante porque me ha ayudado un montón. Pero, o sea, es más fácil que salgas un AED Boy a que salgas un caviar de la Facultad de Derecho de la Católica. De hecho, simplemente fíjate quiénes salen de la Facultad de Derecho de la PUC, ¿no? El grueso de los abogados que plantearon las nulidades son abogados de la Católica. Gersi es de la Cato, Mijael es de la Cato, un montón de gente es de la Cato. La Cato produce más que Cavieres, produce gente de derechas. Y es lo normal, la Facultad de Derecho es la que produce, había el chiste, ¿no? La Facultad de Derecho es la que produce la segunda mayor cantidad de gente de derechas después de las ingenierías en la Cato. Pero también hay el tema, obviamente, de que los profesores principales, ¿no? Las autoridades, ellos sí son recontra caviarones, eso sí no podemos negarlo, ¿no? Pero el grueso de los docentes en la Cato son profesores contratados. Y la gran mayoría de profesores contratados son gente que se va a hacer máster en Estados Unidos, que regresan con ideas de la ED. Bullard te enseña en la Cato, Gersi enseña en la Cato. Hay un montón de profesores que yo he tenido muy buenos profesores que son AED y son profesores A1, ¿no? Entonces, cabrón, es más fácil que alguien salga como tú a que alguien se haya hecho un caviar, no sé, como Lerner. Bueno, Lerner ni siquiera es de la facultad, ¿no? Él es filósofo. Pero, o sea, es más fácil que alguien salga más de derechas que salga más caviar o de izquierdas, ¿no? De la facultad de Derecho. Es de la verdad. Y en las últimas de las grandes reflexiones del 2021 es que deberíamos aprender a hacer política, manos. Hay que aprender a hacer política de verdad. O sea, ¿qué nos ha traído todo este tema de la campaña electoral y todo lo que ha seguido después? Polarización extrema. O sea, hay gente que de verdad, y esto es lo más curioso, ¿no? O sea, hay gente de verdad que a estas alturas del partido sigue con mentalidad de campaña electoral, ¿no? Que les han robado la elección, que Castillo son comunistas, que es una desgracia. O sea, están los catastróficos, ¿no? Y de ambos lados, por si acá. También la gente más fan de Perú Libre, los más erronistas son los que agarran y te dicen, no, este es un gobierno traidor, está lleno de caviares, está, no sé, no ha traicionado al pueblo, que cómo es posible que tiene que regresar a las bases, todo eso. Entonces, al final, como dije, los extremos se retroalimentan y tienen un odio común, ¿no? Hacia los caviares. Hasta ahorita me sigo preguntando dónde salen tantos caviares, ¿no? O sea, de verdad, hermanos. Esa es una gran pregunta, ¿no? Del millón de dólares. Podría decir, ¿de dónde miércoles salen tantos caviares? Oye, ¿cuál es el secreto para hacer caviar? ¿De verdad los caviares ganan tanto? Uno acá con todos los trabajos y los caviares tienen uno y ganan bien. Oigan, me tienen que dar el secreto de eso, yo también quiero. Y bueno, entonces hay que aprender a hacer política. Eso es lo que la gran lección del 2021. Diálogo, concertación, negociación. Hay que saber ceder también, ¿no? Se tiene que, en pocas palabras, hacer política y la política no es gritar, ni insultar, ni hacer pedidos de vacaciones por las huevas, ni inventarle la madre a alguien, o desearle la muerte, o promover quema de muñecos. El diálogo es sentarse a negociar, por ejemplo, y ver temas, ¿no? O sea, hay un montón de temas para ver. El tema de los presupuestos, por ejemplo, fue negociado más o menos. Facultades legislativas, proyectos de ley, o sea, porque después de que el Congreso, ¿qué hace? El Congreso ahora es bueno, la misma caja que hacía el Congreso anterior, que hacía el Congreso anterior del anterior. Por eso no sorprende, ¿no? Que el Congreso tenga peor aprobación que el presidente. Porque no hace, ¿qué hacen? No hacen nada, es la verdad, ¿no? O sea, lo único que hacen es fiscalizar, entre comillas, y se gastan la plata en comisiones estúpidas que van a hacer informes que al final, literalmente, no sirven para nada, porque no van a poder acusar al presidente de nada. El informe final son solamente recomendaciones, que la fiscalía los puede tomar o no, salvo que haga una acusación constitucional. O sea, en realidad, eso es porras puras, huevas. La gente sigue con mentalidad de campaña política, de campaña de campaña. El próximo año, bueno, este año mejor dicho, porque ya somos 2022, hay elecciones regionales y municipales, entonces muchísimos políticos están todavía con la mentalidad de campaña. Y eso va a ser una cagada, obviamente, para la ciudadanía común y corriente.
porque obviamente va a seguir viendo las mismas tonterías de siempre y va a sentir la gran desafectación política que siempre ha sentido. Y Dios nos coja confesados de lo que saldrá de esas elecciones del 2022. Y bueno, veremos qué va a pasar, pero el gran consejo es que por favor se vuelva a la política. La política es diálogo, negociación, concertación. Entonces hay que volver a ser política, y la política no se trata de gritar o hacer mímicas. Y hasta ahorita yo me pregunto también, ¿por qué los congresistas siempre tienen esa forma de oratoria para hablar? O sea, esa forma tan impostada de la voz, y la mueca, tío, el otro, y el otro, ah. O sea, ¿de verdad les capacitan para que hablen así o qué? O cuando entras al pleno te cambia la voz, te posee un espíritu, no sé, o sea, ¿qué fue, no? O sea, siempre me ha cagado de risa esas cosas, ¿no? Cómo hablan. Casi gritando, o sea, ¿qué ganas gritando, mano? Nada, tienes un puto micrófono ahí, weón. O sea, te van a escuchar igual. Te van a escuchar todo. No vale gritar. Bueno, esa es la clase política que tenemos. Una desgracia, ¿no? Pero bueno, eso también se da por las leyes que tenemos, que son también una desgracia. Pero pedir esos cambios tan profundos es pedirle peras al olmo en realidad. Y nada, amigos, espero que este episodio les haya gustado. Sorry por no haber estado muy activo los últimos 2 meses, pero entre mis trabajos finales de la universidad, el que conseguí 2 chambas, el que me dio COVID ahora último, sí me dio COVID. Y bueno, entonces eso me ha tenido muy alejado. Espero retomar ahora, porque sigo con 2 trabajos, entonces ando literalmente jodido de tiempo y espero retomar estas cosas, pero literalmente también como que no hay mucho que ver, ¿no? Salvo algún escándalo, algún ministro que han censurado a alguien, o alguna otra tontería así de Peter Castell, anecdótica. No hay nada interesante, salvo el tema de corrupción, el de la fiscal, ¿no? Al inicio parecía chévere, pero después se vio que estaban copiando la escuela brasileña. Pésimo consejo, no sigan la escuela brasileña, miren cómo terminó Lula. Está un pasito a volver a ser presidente. Entonces, si quieren hacer algo, háganlo bien. Y nada, ¿no? Eso es todo. Espero que les haya gustado este episodio. Espero estar más seguido. Y espero que les guste estas reflexiones sobre el 2021, ¿no? Y espero que les vaya muy bien este año, que tengan salud, que no cojan COVID y si ya lo han cogido, que no lo vuelvan a coger y que les vaya bien, ¿no? Muchas vibras positivas a todos los que escuchan este podcast. Y gracias por oírme, aunque casi no subo material últimamente, pero todavía tengo oyentes, lo que es raro, pero se les agradece a todo el mundo que escuchan, ¿no? Y nada, eso es todo. Que la pasen muy bien y nuevamente les deseo un gran y feliz 2022. Nos estamos viendo. Bye bye.